Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, en esta oportunidad, estamos nuevamente reunidos para la continuación del estudio bíblico correspondiente del día de hoy. Anteriormente, finalizamos el estudio profundo del libro del profeta Jonás en la sección del Antiguo Testamento, y hoy nos corresponde en la sección del Nuevo Testamento dar inicio al estudio de la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y como siempre lo hemos venido realizando, siempre antes de empezar el estudio de cada libro de la Biblia, a manera de una breve introducción, damos a conocer datos que son muy importantes, ya que definitivamente forman parte del estudio mismo de la palabra de Dios. Cada día buscamos la forma en nuestra vida espiritual. A través del conocimiento viene el crecimiento y por añadidura la madurez espiritual, porque es muy necesario, tanto en las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma, el estudio profundo de la palabra, ya que conocemos nosotros y sabemos por añadidura que la Biblia es la palabra de Dios, la fuente del conocimiento de Dios, y que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo, el Consolador, para que la pongamos por obra y que demos fruto al 100%. Y por eso, a través de estos estudios bíblicos, tratamos la forma de ser muy explícitos, de dar a conocer todo lo que nos conlleve a que estos estudios bíblicos sean de mucha bendición para todos, tanto para los hermanos y hermanas en Jesucristo, como de aquellos y de aquellas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, porque además de que estos estudios bíblicos son impartidos acá presencialmente, también a través de las transmisiones en las redes sociales. Y lógicamente esto llega a muchas personas que no conocen del Señor, y que a través de estos estudios también hay secciones en donde las buenas nuevas de salvación se dan a conocer. Y entonces ese es uno de los objetivos que nosotros siempre tratamos la manera de hacer en cada uno de estos estudios bíblicos y en estas reuniones. Hoy, a manera de una breve introducción, quiero que me pongas atención a lo siguiente, ya que en el caso de esta primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en cuanto al título, sabemos que esta es la primera de dos cartas inspiradas que el apóstol Pablo le escribió a su amado hijo en la fe, Timoteo, la cual recibe el nombre de que en este momento era un jovencito, en el caso de Timoteo. El nombre Timoteo, el cual quiere decir uno que honra a Dios. Su madre se llamaba Eunice y su abuela Loida. Ambas eran judías, creyentes, devotas, que se convirtieron en creyentes en el Señor Jesucristo. Esto está registrado en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Su padre era griego. Escrito esto en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 1, y se sabe que pudo haber fallecido antes de que Timoteo conociera al apóstol Pablo. Recordemos también
que en el caso de Timoteo, que era muy jovencito, él había nacido en la ciudad de Listra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1 y 3, la cual era una ciudad en la provincia romana de Galacia, lo que es parte de la Turquía moderna hoy en día. El apóstol Pablo llevó a Timoteo a los pies de Jesucristo. Esto está registrado acá en el capítulo número 1, en el versículo 2, 18 de esta primera epístola, así como también en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, y también en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 2. Sin duda alguna, durante su ministerio en Listra y en su primer viaje misionero, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 6 y 23, cuando él volvió a visitar Listra en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo escogió a Timoteo para que lo acompañara. Esto está registrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1 y 3. Aunque Timoteo era muy joven, como lo mencionábamos, probablemente alrededor de unos 17 a 20 años, sabemos que él era muy joven y también, a pesar de su juventud, tenía una reputación piadosa, lo cual está registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 2. Timoteo iba a ser el discípulo, amigo y colaborador del apóstol Pablo por el resto de la vida del apóstol, ministrando con él en Berea. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 14. En Atenas, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 15, así como también en Corinto, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 5. Y también en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1 y versículo 19, y acompañándolo en su viaje a Jerusalén. Esto está registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 4. Él estuvo con el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento romano y fue a Filipos. Esto está registrado acá en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 19 y 23. Después de la liberación del apóstol Pablo, además, el apóstol Pablo frecuentemente menciona a Timoteo en sus respectivas epístolas. Y también, en este caso, frecuentemente el apóstol Pablo envió a Timoteo a iglesias como su representante. Esto a manera de referencia en Primera de Corintios, capítulos 4, versículo 17, en el capítulo 16 y versículo 10, así como en la epístola del apóstol Pablo a Filemón, capítulo 2, versículo 16, y en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 2. Y sabemos que de acuerdo a lo que se conoce, Timoteo fue encarcelado en algún lugar y liberado. Definitivamente ha existido siempre a través de la historia de la humanidad los ataques de parte del enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, utilizando toda clase de argucias a las personas, y que se han dedicado a través del tiempo a tratar la forma de desvirtuar, de atacar el Evangelio y por consiguiente a la iglesia.
Y ya en aquel tiempo pues había despertado ciertas cosas que eran falsas acerca del apóstol Pablo y de Timoteo. Pero eso, como todos lo sabemos, a través del tiempo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, siempre va a existir la persecución en muchos aspectos de parte del enemigo hacia los hijos y a las que son hijas de Dios. Pero esto no nos debe de extrañar y mucho menos de asustar, porque la misma palabra del Señor nos dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ya que si Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está en nuestras vidas como Señor y Salvador, como el centro y la razón de nuestro existir, se venga lo que se venga, sabemos que el Señor está con nosotros y nos protege. Recordemos lo escrito en Salmos capítulo 91 versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. También recordemos allá en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, cuando nosotros tomamos esa palabra, la recibimos con fe, la atesoramos en nuestro corazón y la ponemos por obra, es algo hermoso. Amén, aleluya, gloria a Dios. En cuanto al contexto histórico de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, después de haber sido liberado de su primer encarcelamiento en Roma, escrito esto específicamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 y versículo 30, el apóstol Pablo visitó de nuevo varias de las ciudades en las que él había ministrado, incluyendo Éfeso, dejando a Timoteo allí para enfrentar problemas que habían surgido en la iglesia en Éfeso, tales como la falsa doctrina, así como en el desorden en la adoración, la necesidad de que el apóstol Pablo exhortara a Timoteo para que él trabajara muchísimo en encontrar líderes calificados. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo prosiguió su viaje a Macedonia, desde donde le escribió a Timoteo esta carta para ayudarlo a llevar a cabo su tarea en la obra de Dios. Sabemos y nos vamos a dar cuenta en el transcurso del estudio de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo que es una carta práctica que contiene instrucción pastoral del apóstol Pablo a Timoteo. Y esto está específicamente escrito acá en el capítulo número 3, versículos 14 y 15 de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, debido a que Timoteo estaba bien versado en la teología del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tenía necesidad de darle instrucción doctrinal extensiva. No obstante, pues si nos damos cuenta, esta epístola expresa muchas verdades teológicas importantes, tales como la función apropiada de la ley mosaica. Y esto está escrito acá, pues definitivamente en esta misma epístola, y también acerca de lo que es la salvación, de los atributos de Dios, de la persona de Jesucristo, de la elección y también la segunda venida de Jesucristo, escrito en el capítulo 6, versículos 14 y 15. Acá, pues definitivamente, si nos damos cuenta, también hay un punto muy importante, el cual
Definitivamente cuando se habla de los falsos maestros, hay un desacuerdo en la identidad de los falsos maestros y las genealogías involucradas en su enseñanza, ya que lo que quiere decir definitivamente que debido a la proliferación de las falsas doctrinas, el apóstol Pablo le hace un énfasis. Si nos damos cuenta, lo vamos a ir estudiando cómo, lo reiteramos, ya en ese tiempo, las falsas doctrinas a través de los falsos maestros estaban proliferando. Si no recordemos el tremendo problema que tuvo que pasar el apóstol Pablo en las iglesias de Galacia, que los judaizantes se habían introducido de una manera pero terrible y que ya habían, en parte, habían arrastrado a muchos y muchas creyentes de la región de Galacia a que se judaizaran. Y entonces acá definitivamente nos damos cuenta que en cuanto a las falsas doctrinas, el apóstol Pablo hace un énfasis muy especial a Timoteo, a pesar de que Timoteo pues era un jovencito, como lo reiteramos, mas sin embargo este varón Timoteo ya tenía una raíz de bendición, ya que en el caso de su mamá y de la abuela, ellas eran muy conocedoras de las Sagradas Escrituras y ellas con amor, con temor de Dios, habían instruido desde niño a Timoteo. Y eso le valió a Timoteo, a su temprana edad, ser un amplio conocedor de la palabra. Por lo cual, pues, como lo dimos a conocer, el apóstol Pablo, en parte, se le facilitó la instrucción en el Evangelio de Jesucristo a Timoteo. Entonces, si nos estamos dando cuenta a través de estos datos que hoy estamos dando a conocer en esta breve introducción de esta epístola, antes de estudiarla ya profundamente, cómo cuando el Señor usa a sus siervos, principalmente en lo que son las Sagradas Escrituras, hoy en día ese ejemplo lo debemos de tomar. Si bien es cierto, como miembros del cuerpo de Cristo, cada quien tiene dones, talentos. El Señor ha colocado muchas veces ministerios diversos. Estamos unidos, estamos en un mismo sentir en Jesucristo y por lo tanto esto es muy importante hoy en día. Entonces, si nos damos cuenta de una manera muy profunda, definitivamente lo mencionamos, que había un desacuerdo en la identidad de los falsos maestros y las genealogías. Y algo que quiero que me pongas mucha atención, ya que definitivamente queremos ser muy explícitos en cuanto a esto. Esta epístola contiene pasajes clave en el debate de la extensión de la expiación. Esto está escrito en los capítulos 2, versículos 4 y 6 y en el 4 y versículo 10. La enseñanza del apóstol Pablo del papel de las mujeres, escrito en el capítulo 2, versículos 9 y 15, ha generado mucha discusión, particularmente su declaración de que no deben de asumir papeles de liderazgo en la iglesia. Esto está registrado acá en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Y mira, hoy en día es un tema que definitivamente es muy controversial, pero siempre lo hemos dicho, el hombre, la mujer, muchas veces en su afán de, ya sea unos lamentable y tristemente, quizás por querer darse a conocer, caen en el error de malinterpretar las escrituras. Y en el caso del papel de la mujer, pues como este es un tema muy controversial, pero a la luz
de la palabra, sabemos que Dios no hace acepción de personas y por lo tanto también la mujer está capacitada para ejercer un liderazgo en la iglesia a manera de ejemplo, desde lo más humilde hasta una responsabilidad mayor. Mira, hoy en día vemos a mujeres guerreras de Dios como evangelistas, maestras y profetas, dando palabra de profecía, o sea, profetas. Entonces, diaconisas, hermanas que el Señor ha utilizado muchas veces en ministración, en el servicio, en la obra. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado porque también las mujeres pues tienen sus atributos, tienen sus privilegios que el Señor le ha dado y no se puede marginar. Y también pues lógicamente, siempre lo hemos dicho, que a manera de ejemplo, hay pasajes acá en las Sagradas Escrituras que cuando se dice hombre o está escrito hombre también abarca a la mujer. Pero hay pasajes en la palabra de Dios que cuando dice mujer sí se refiere exclusivamente a las damas. Y eso hay que tener mucho discernimiento y mucho cuidado de saber interpretarlo. Entonces esto ha sido definitivamente un caldo de cultivo para que muchos enemigos del Evangelio estén hostigando y estén en cuanto al tema de las damas, que ellas no tienen ningún privilegio en la iglesia, lo cual no es así. Entonces, acá también en esta epístola aparece que cómo las mujeres pueden salvarse criando hijos. Esto está en el capítulo 2 y versículo 15. Y también ha confundido a muchos. Otro dato muy importante es el hecho de que si el requisito de ser el marido de una sola mujer excluye a hombres divorciados o no casados de ser ancianos. Ha sido muy disputado este tema. Entonces, nos damos cuenta definitivamente que siempre van a haber ataques, como lo dijimos, pero es acá en donde debemos de pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe a saber discernir y que la revelación de la palabra de Dios venga a nuestras vidas, porque lo dijimos al principio de estos datos, de que la fuente del conocimiento de Dios es la Biblia. Y por lo tanto nos debemos de basar a lo que Dios en su palabra nos dice. Entonces, en cuanto lo que es en sí, a manera de lo que está escrito acá en esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en cuanto a su organigrama, por decirlo así, o su bosquejo, para que nos entendamos mejor, quiero que me pongas atención a lo siguiente. Si lo ponemos de esta manera, un bosquejo de esta epístola, hay muchos puntos que debemos de tomar en cuenta en un orden establecido. Por ejemplo, como punto número 1 de esta epístola está el saludo, el cual está acá en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Como punto número 2, las instrucciones con respecto a la falsa doctrina, acá en el capítulo 1, versículos 3 y 20. Y como también parte de esto de la falsa doctrina en Éfeso. Esto está escrito en este mismo capítulo número 1, versículos 13 y 11 de esta epístola. La verdadera doctrina del apóstol Pablo, que es el Evangelio del Señor Jesucristo, en los versículos 12 y 17 de este capítulo número 1. En cuanto a la exhortación a Timoteo, versículos 18 y 20. Como punto número 3,
en las instrucciones con respecto a la iglesia, muy específicamente, lo cual está en los capítulos 2 y 3 de esta epístola. Nos damos cuenta de la importancia de la oración, acá en el capítulo 2, versículos 1 al 8. El papel de las mujeres, versículos 9 y 15, siempre de este capítulo 2. Los requisitos para los líderes, ya en el capítulo número 3, versículos 1 y 13. La razón de la carta del apóstol Pablo en el capítulo número 3, versículos 14 y 16. En el capítulo número 4 de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, si nos damos cuenta acerca de las instrucciones con respecto a los falsos maestros, en el versículo 1 y versículo 16, la descripción de los falsos maestros en los versículos 1 y 5, la descripción de los verdaderos maestros acá en el capítulo 4, versículos 6 y 16. Y también hay algo muy importante de las instrucciones con respecto a las responsabilidades pastorales en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Y en cuanto a la responsabilidad para con los miembros que lamentablemente están en situación muy delicada, en el capítulo 5, versículos 1 y 2. La responsabilidad con las viudas, ese es otro aspecto que está escrito acá en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, muy específicamente en el capítulo 5, versículos en número 3 y 16. También la responsabilidad para con los ancianos en los versículos 17 y 25. La responsabilidad para con los esclavos, esto sí ya está registrado en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Las instrucciones con respecto al hombre de Dios, acá en el capítulo 6, versículos 3 y 21. El peligro de la falsa enseñanza en los versículos número 3 y 5, el peligro de amar el dinero. Esa es otra de las cosas de la avaricia. Acá siempre en el capítulo número 6, versículos 6 y 10. La virtud y la motivación apropiadas de un hombre de Dios, versículos 11 y 16. Y el uso apropiado del tesoro, capítulo siempre acá en capítulo número 6, versículos 17 y 19. Y el uso apropiado de la verdad, versículos 20 y 21. Al final, como lo dimos a conocer, a manera de un bosquejo, pues hemos tratado la manera de dar a conocer todo esto en esta introducción, ya que es muy necesario. Si hay algo muy importante, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, muy específicamente como miembros del cuerpo de Cristo, hoy en día, lamentablemente, la proliferación de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, pasa factura, porque lamentablemente también hemos sido testigos que mucho pueblo de Dios se ha enfriado, mucho pueblo de Dios se ha acomodado. Cuando decimos esto no lo hacemos con el afán de ofender o de señalar, sino que lamentablemente el desinterés muchas veces hace presa de mucho pueblo de Dios. Y si hay algo que siempre lo hemos manifestado, y esa es una realidad, desde el punto de vista terrenal, que al ser humano le cuesta mucho lo que es la lectura. No a todos les gusta leer, aún en lo secular, y ya no digamos en el aspecto espiritual que es la Biblia. A muchos hermanos, a muchas hermanas, lo primero que argumentan es que a mí me cuesta leer, es que a mí me cuesta entender, es que a mí me cuesta mucho concentrarme, es que cuando yo estoy leyendo me da sueño. O sea, son aspectos que son realidad, pero que debemos poco a poco de ir dejando por un lado. Porque mira, a manera de ejemplo, lo vamos a poner así y con todo respeto lo vamos a mencionar. Cuando nosotros, específicamente desde el
desde el punto de vista terrenal, lo reiteramos, estamos estudiando una carrera universitaria. Lógicamente, tenemos que estudiar, nos tenemos que documentar, tenemos que ir a las diferentes fuentes de conocimiento para poder adquirir eso, para que nos ayude. Porque a manera de ejemplo también, yo no puedo pretender ser un ingeniero civil si no estudio, si no voy a las fuentes, si no estudio las 7 diferentes niveles de matemáticas que un ingeniero civil necesita para ser un ingeniero. Tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que practicar. E igual, si lo aplicamos a un hijo, una hija de Dios, que necesitamos leer, estudiar, escudriñar la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos revele la palabra para ponerla por obra. Pero si no leemos, si no nos, ni mucho menos estudiamos, ¿cómo nos vamos a documentar? ¿Cómo vamos a crecer? Si es a través de la palabra de Dios que nosotros sabemos lo que Dios tiene y quiere y para cada uno de los seres humanos. Entonces tenemos que ponerle énfasis a esto y por eso lo mencionamos. El estudio profundo de la palabra de Dios es muy importante y es a través de esto de que, en el caso, con humildad lo decimos, el ministerio Rama de Olivo, los hermanos pastores, los hermanos, la congregación en general, le hemos tomado este privilegio de enseñar y predicar la palabra de Dios a través de estos estudios bíblicos, porque el anhelo es que la palabra de Dios llegue a muchos, tanto hermanos y hermanas en Jesucristo, como aquellos y aquellas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué? Lo mencionamos. A través de los estudios bíblicos, si bien es cierto, es una palabra profunda, principalmente para los hermanos y para las hermanas en Jesucristo, que formamos la iglesia del Señor, también en muchos pasajes del estudio profundo de la palabra se da a conocer pasajes que son evangelísticos. Sabemos que a través principalmente de las redes sociales, cuando alguien que no conoce de la gracia y misericordia de Dios, no es casualidad que cuando, a manera de ejemplo, busca en Facebook o en TikTok o en Instagram o en Telegram o aún en el mismo canal de YouTube que nosotros tenemos, para honra y gloria del Señor, muchas veces se queda escuchando la palabra. Y esa palabra, por muy pequeña que sea la semilla, queda en el corazón de las personas y en su momento el Señor le da el crecimiento y en su momento aún más la hace germinar. Entonces, hoy hemos dado a conocer estos datos, que es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que sean de mucha bendición. Porque al hacer esta introducción, ya en la siguiente reunión que tengamos, que ya vamos a entrar a estudiar específicamente en el capítulo número 1, la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, ahí ya nos vamos a ir a dar cuenta todo lo que hoy hemos expuesto en esta introducción. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que esta breve introducción con estos datos tomados de tu palabra, Señor, porque no han sido tomados de una enciclopedia ni de ningún libro secular, no, es de tu palabra. Y sabemos lo importante del estudio profundo de la misma. Hoy te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar y que estos datos, Señor,
sean para enriquecer aún más nuestro conocimiento, para que el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, esté siempre presente en nuestras vidas. Por aquel y por aquella que no te conoce y que al escuchar lo que hoy hemos dado a conocer, tú le toques su corazón y que muy pronto también Él te conozca y que llegue a tu luz admirable. Te pido, Señor, que les toque su corazón y que ellos puedan salir de la situación en que se encuentran. Hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios, a ti, Padre, a ti, Señor Jesús, a ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Amén, amén y amén. Nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que nuevamente en la próxima reunión que tengamos, ya vamos a iniciar ya el estudio profundo de la palabra de Dios en esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y desde ya en el nombre de Jesús declaramos que será de mucha bendición para todos. A nombre de el hermano Benjamín Omar Morales, pastor general, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco del departamento de Guatemala, de este su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo que podamos estar reunidos nuevamente, si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Recuerda, solo Jesucristo salva, sana y liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones.